Quiero hablar en esta mañana brevemente de lo que es ser una persona de influencia y de cuán necesario es tener buena influencia. La sociedad necesita personas influyentes. Nuestra sociedad carece de personas de influencia buena muchas veces. Por eso la sociedad no sabe qué elegir cuando hay un día de votación. No sabe qué elegir cuando hay una elección de un presidente en un barrio vecinal. No sabe a quién poner, porque no hay personas que tengan una reputación o una influencia positiva, una influencia buena. Hay pocos, hay muy pocos, y cada vez hay menos, porque la tendencia es hacer lo que todos hacen. La tendencia es hacer lo que la mayoría hace. Esa es la tendencia de todo ser humano. Y la influencia buena no se consigue haciendo lo que la mayoría hace. Nosotros como cristianos somos personas que nadamos en contra de la corriente de este mundo. Cuando nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo es porque ya estamos muertos espiritualmente. El pescado nada en contra de la corriente, el que está vivo, pero el que está muerto es arrastrado por la corriente. Mi hijo me hace la pregunta y me dice, ¿por qué los peces, estaban viendo en Discovery, saltando los peces salmón, saltando y los osos agarrando? Y me dice mi hijo, ¿por qué los peces son tan tontos y saltan en esa cascada si saben bien que no van a pasar? ¿Y por qué vuelven a saltar? ¿Y por qué vuelven a saltar? Y se exponen a que el oso les pueda comer. Entonces le expliqué, los peces nunca nadan corriente abajo. Los peces vivos nadan corriente arriba. Los peces que están vivos nadan corriente arriba. No van a nadar corriente abajo. Pueden ser arrastrados unos metros, pero vuelven a tomar su curso. ¿Por qué? Porque están vivos. No se van a dejar arrastrar. Como cristianos nosotros tenemos que mantener una ética y una moral que nos lleva en contra de la corriente de este mundo. Uno de los versículos que quiero empezar leyendo es Jeremías capítulo 15, versículo 19. Quiero que me acompañes si tienes Biblia. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Quiero tratar de ser breve en esta mañana. Jeremías es un profeta de Dios llamado a la edad más o menos de 25 a 28 años para profetizar a Israel en un tiempo muy difícil, donde el pueblo se estaba corrompiendo y se estaba dirigiendo hacia los Baales y había una terrible escasez de gente moral. En Jeremías capítulo 5 le dice, tienes que buscar un hombre que sea recto, anda por las calles de Jerusalén y busca un hombre justo y no lo vas a hallar. Y en esta parte, Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás mi boca, como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. Jeremías recibe una orden de Dios, después de recibir varias palabras de profecía para el pueblo, y le dice a Jeremías, cuidadito que te llegues a involucrar y dejar seguir por la corriente. Yo te elegí a ti para que tú le digas a ellos sus fallas y traigas la palabra profética del juicio. Y todas las palabras de Jeremías se cumplieron. Jeremías sufrió el destierro, Jeremías sufrió la cárcel, Jeremías sufrió tantas cosas porque estaba justo en el momento equivocado, por decir de una forma, para sufrir todo eso. Y él fue el que escribió, se le atribuye Lamentaciones, por eso se le conoce en la Biblia como el profeta llorón. Vivió en tiempos difíciles.
Y Dios le da una orden. Cuidado, Jeremías, no te conviertas tú a ellos, sino ellos se conviertan a tu predicación. Creo que es una palabra que nosotros tenemos que recordar. Y el primer punto que quiero hablar es: las personas malas nos llevan a imitar conductas erróneas. Toda persona mala nos llevará a imitar conductas erróneas. La Biblia nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. No se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en esas buenas costumbres está muchas veces todo lo que uno con fuerza, con esfuerzo, trata de vivir como familia. Trata de ser una persona diferente. Trata de ser una persona justa. Trata de ser una persona honesta. Trata de ser una persona no mentirosa. Trata de ser una persona que cause honor a su familia, que dé honor y prestigio a su familia. Trata de ser una persona a quien sus hijos admiren. Pero por tener malas conversaciones, muchas veces se corrompe la buena costumbre que nosotros teníamos en Cristo Jesús. Hay un ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 21. Quiero que abras tu Biblia para que después en tu casa puedas leerlo completo. Solamente te voy a relatar la historia. Segunda de Reyes 21 se encuentra la historia de Manasés, un rey de Israel, uno de los que llevó al pecado a Israel. En el versículo 2 de capítulo 21 de Segunda de Reyes, dice en ese lugar acerca de Manasés. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo entonces. Segunda de Reyes 21. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Su padre Ezequías fue un gran hombre. Su padre Ezequías derribó los altares de los Baales, llevó a toda una nación a volverse a Jehová. En compañía de un profeta, él derribó todo lo que había malo. Empezó a restaurar el culto a Dios. Su padre fue un buen hombre, fue un buen rey, pero su hijo no lo fue. Su hijo se pervirtió, su hijo tomó malas costumbres, y aquí nos dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones. Él se fijaba en las naciones de al lado y empezó a hacer lo malo. Y era de 12 años cuando Manasés empezó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. Durante 55 años él hizo lo malo mirando a las naciones ajenas. Ya no había altares, ya no había ídolos en Israel y ya no había cosas feas, pero él se fue a buscar y volvió a construir. Él hizo pasar a su propio hijo por el fuego. Él sacrificó a su propio hijo para un dios Moloc. Él sacrificó su propia vida para ofrendar a dioses que no son dioses, a la idolatría. Él hizo tantas cosas malas que Dios se airó contra el pueblo de Israel. Este es el caso de muchos cristianos que tienen principios bíblicos, principios que son buenos, pero son influenciados por otros que no tienen el temor del Señor. Influenciados, viven según sus concupiscencias, según las leyes morales de la tierra, según lo que acá se enseña en el mundo. Roban, engañan, estafan y siguen su vida como si nada. Y no les afecta. ¿Por qué? Porque son influenciados. ¿La justicia de Dios vendrá? Claro que sí. La justicia de Dios viene a su tiempo y en su momento, sobre todos y cada uno en su momento.
no nos apuremos. Pero el cristiano debe mantenerse firme, sin convertirse a esas influencias. Tenemos que ser firmes para no estar en esa conducta errada. Esa conducta errada de Manasés llevaría a toda su familia. A su hijo le hizo pasar por fuego. Le sacrificó a su propio hijo para complacer a un supuesto Dios que sabemos nosotros que es pura brujería y puro diabólico. Fuera de la voluntad de Dios se hacen cosas feas y se perderá una generación. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como cristiano en este caso? O para no caer en esto. Debo cuidar mis amistades, que sean las que me lleven por buen camino y no las que me saquen de él. Debo cuidar aquellas amistades que puedan influir en mi vida. Si no ejerzo influencia correcta sobre ellos, tal vez ellos ya están ejerciendo influencia en mi vida y ya ganaron terreno y no me doy cuenta. Si ellos no se sienten incomodados y yo no ejerzo influencia positiva, buena, moral, ética, correctamente, ellos ya ganaron terreno en mi vida. Las personas caen en adulterio, vicio, droga y otras se suicidan por una persona que mal influenció en su vida. Las drogas son por mala influencia muchas veces. El 95% de los jóvenes fueron cayendo de a poco en las drogas. Nadie se levantó a los 15 años y dijo, yo quiero ser un drogadicto. Yo quiero ser un drogadicto, ¿sabes qué? Yo quiero tener tatuaje y cuando tenga 20 años me quiero morir de sobredosis o en accidente. Nadie dijo eso. Pero ¿por qué llegó a ese punto? Por una influencia de una amistad equivocada. Tener amistad cercana con gente de fe, con gente cristiana que es íntegra y no con los que se burlan de Dios con sus actos y menos con los que no desean saber de Dios ni le temen. Tener amistad cercana, yo puedo tener amistad con todos, pero amistad cercana, yo elijo mis amistades cercanas. Aquel que me conoce, aquel que puede sentarse horas conmigo, aquel que puede estar conmigo, aquel que yo puedo estar con él, tengo que saber elegir. ¿Qué? ¿Porque soy discriminativo? No, porque yo quiero guardar mi vida en santidad. Yo quiero guardar mi vida para que yo no me convierta a ellos y que ellos se puedan convertir a mí. De otro modo estaría permitiendo en mi vida cosas malas. El segundo punto es, los líderes influencian mucho más que cualquier persona. Los líderes influencian mucho más que cualquier persona. Por eso tenemos que tener cuidado y tenemos cuidado nosotros como pastores en el liderazgo. Porque si yo pongo una persona que no está bien espiritualmente, va a influenciar eso. Si yo pongo una persona y apoyo una persona que no está bien espiritualmente, eso va a influenciar en todos. Rencor, odio, mentira. Por eso tenemos que como cristianos ser conscientes a no elegir gobernantes, intendentes, gobernadores. Y ahora estamos a las puertas de una intendencia. Y aquí está gente que sabe y trabaja para gente política. Y ustedes saben mejor que yo muchas actitudes de esos políticos. ¿A quién elegimos? Tenemos que saber. ¿A quién miramos? Tenemos que saber. ¿Por qué? Porque ese líder va a influenciar en toda una ciudad. Porque le damos esa oportunidad. Manasés era un pésimo líder. Manasés era un líder de una nación que pervirtió una nación. ¿Y qué pasó con él? En el versículo 9 de Segunda de Reyes 21 dice, mas ellos no escucharon. Dios le habló y ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Manasés les indujo a que hagan más mal que aquellas naciones a quienes Jehová abominaba y desechaba del pueblo de Israel. Manasés no solamente llegó al punto de hacer lo mismo que hace la gente impía que no cree en Dios. Llegó a tal punto de hacer peor que la gente que no conoce a Dios. He ahí el ejemplo de muchos cristianos que muchas veces se apartan de Dios. Estuvo un tiempo en la iglesia y luego se apartó de la iglesia y uno le ve, es peor que un impío. Uno mira su vida, ¿qué le pasó?
es peor que un impío. Hoy en día es peor que un mundano, por decir de una manera, por hablar de una forma. ¿Qué pasó? Lo mismo le pasó a Manasés. Creció hasta los 12 años llevando culto a Dios con Ezequías su padre. Pero cuando fue adolescente, cayó sobre él el poder. Él empezó a mirar otras cosas, el placer, la lujuria, y empezó a pervertir su camino, y empezó a copiar otras naciones, y al final terminó haciendo peor que aquellas naciones. Terminó haciendo no solamente lo que Dios no quería, sino mucho más de lo que Dios no quería. Mucho más. Y eso es lo que pasa con la vida del creyente que se aparta de Dios. Él termina siendo peor, porque el diablo viene a cobrar la factura. Necesitamos nosotros entender y comprender que necesitamos líderes en nuestra sociedad que causen buena influencia, motiven a las personas ¿a qué? A salir a las calles, a romper los vehículos. No necesitamos esa clase de líderes. Necesitamos líderes en la sociedad que influencien a vivir justamente, piadosamente, que influencien a no robar, que influencien a ser justos, a ser dignos, hombres y mujeres trabajadores. No necesitamos personas que nos induzcan a la violencia y a la anarquía. No necesitamos esa clase de personas, porque el ser humano es de por sí un ser rebelado contra las autoridades. Si las personas que nos guíen tienen que dar su ejemplo y su palabra para vivir en una sociedad en paz. Y hoy en día hay tanta carencia de un líder. Estoy hablando en el sentido de gobierno, de política, de todo lo que somos como Paraguay, como ciudad. Hay una carencia de líderes ejemplares que nos puedan guiar con honestidad. Y la gente se torna hacia a lo que los estudiosos llaman hoy en día la antipolítica. Los estudiosos están llamando a esta corriente que se está levantando a la antipolítica. La antipolítica es lo contrario a lo tradicional de la política. Lo tradicional de la política es la derecha y la izquierda es otra cosa, pero la antipolítica es otra vez lo más diferenciado de la derecha y la izquierda. La antipolítica es elegir a una persona que no tiene ni el más mínimo conocimiento de cómo ser un intendente, no tiene más el mínimo conocimiento, toda su vida fue un empleado, un obrero, alguien que estuvo por ahí jugando fútbol, no tiene el más mínimo conocimiento de lo que significa representar a una sociedad, pero a eso la gente quiere elegir porque dicen, por lo menos no es político. Por lo menos no es político y a lo mejor nos represente. Le quieren poner a un empresario porque no es político. No porque le gusta, no porque le gusta su propuesta, no porque le gusta quién es, sino porque simplemente no es político. Porque no es político y entonces le elige la gente y la sociedad está tendiendo a eso. ¿Por qué? Porque carecemos de líderes que nos puedan influenciar correctamente. De otra forma no habría este problema y nosotros como sociedad lo sufrimos, hace poco lo sufrimos y lo estamos sufriendo. La gente tiende a poner como su representante a alguien que no tuvo ni siquiera la más mínima experiencia para estar en ese lugar. ¿Pero por qué yo lo elijo? Porque estoy cansado de los líderes políticos que no influencian bien, que no me representan bien, que están ahí solamente para otras cosas. Y tengo que decirlo desde este lugar porque yo sé que aquí hay gente que va a elegir. Aquí hay gente que va a elegir y gente que puede influenciar. Y gente que en el día de mañana tal vez de aquí salga uno o dos o tres que puede llegar a ser un concejal o un intendente. Y yo quiero hablar de esto porque la solución no es la antipolítica. La solución es hacer política. La política, y ustedes lo saben, algunos mejores que yo, que la política es el arte de hacer el bien por el pueblo y para el pueblo. La política no es mala. Los representantes tal vez sí. Pero la solución no es la antipolítica. La solución no es la anarquía. La solución es tener buenos representantes
líderes que nos influencien a vivir bien nuestra vida, trabajando honestamente, trabajando y ganando honestamente, saliendo adelante por nuestro esfuerzo, sacrificio, y que nos puedan influenciar justa y piadosamente. No necesitamos de líderes que nos influencien a robar y a estafar y a engañar. Eso ya hay muchos. Elijamos a gente que nos influencien positivamente. Necesitamos con suma urgencia despertar una generación que quiera hacer las cosas bien y no dejarse contaminar por los que ya están haciendo mal. Porque ya lo que se está haciendo mal por años y por años y por años y por años. Y en Paraguay suelo escuchar las noticias y dice: esta corrupción está arraigada, esta corrupción está así, esta corrupción está allá, esto está arraigado, esto está... Pero nosotros como sociedad, ¿qué hacemos? Nosotros como pueblo, ¿qué hacemos? Hace poco veían las noticias que se iban a quemar, se iban a juntar basura de un basural. Y juntaron toda la basura y le pidieron a la municipalidad que pase a retirar esa basura. Gente común, gente como nosotros, obreros, trabajadores que no están en el gobierno, fueron a juntar esa basura. Porque dijeron: vamos a hacer un bien por la sociedad. Vamos a hacer un bien por esa gente. Y vinieron a juntar toda esa basura, juntaron todo en un lugar y le pidieron a la municipalidad: mañana lunes pueden pasar a retirar la basura, que ya juntamos todo. La municipalidad no pasa el lunes, por algún motivo. Para el martes los vecinos queman esa basura y hacen más basura de lo que ya había. ¿A ustedes les parece correcto eso? Y la gente que juntó esa basura dice: ¿por qué lo hicieron? Hay basura que no se van a quemar, hay vidrios, hay cosas, y ahora que se quemó ya no se puede retirar. Como sociedad queremos que todo haga el otro y no queremos hacer un poco nosotros. No queremos influenciar positivamente en nuestro barrio, en nuestra situación, en nuestra casa. Como sociedad necesitamos despertar personas que tengan una buena influencia, así sea juntando una basura o siendo un intendente, un gobernador o un presidente. Pero se empieza en lo poco. La tercera cosa que quiero hablar es, tercer punto, tener un carácter para influenciar. Las personas que van a influenciar correctamente tienen carácter. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Segunda de Samuel I, capítulo 20. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 20. Vamos a hablar de lo que fue la influencia de David. Dice el versículo 20: después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 12 dedos, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Antes de eso no había quien matase gigantes, pero cuando se levantó uno, influenció correctamente, mostró el camino. Con nosotros está Dios. Su sobrino, él dice que se levantó a matar. El Simea era hermano de David y su sobrinito a lo mejor creció y dijo: yo quiero ser como mi tío. Mi tío David mató a un gigante. Algún día yo voy a matar a un gigante como mi tío David lo mató. Y llegó a matar a un gigante. Influenciar correctamente no depende de aquellos que están en la intendencia, aquellos que están ahí. Influenciar correctamente lo puedo hacer aquí, yo ahora. David lo hizo de esa manera. Pero David tuvo un carácter para presentarse delante de ese Goliat y decirle: conmigo está Dios. Vamos a abrir Efesios capítulo 5. David tuvo un carácter
para decirle a ese Goliat: no me vas a vencer. Conmigo está Dios. Efesios capítulo 5, versículo 11, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 11 y 12. ¿Qué es lo que yo como cristiano tengo que hacer? Reprender las obras infructuosas. No, tengo que participar en ello. Y para eso tengo que tener carácter. Para eso tengo que tener un carácter. Ahí no entra el Espíritu Santo, ahí entro yo, diciendo no al pecado. Algunas veces queremos que Dios haga todo. Y algunas veces queremos culparle de todo al diablo. Algunas veces soy yo el que tiene que decir no. El que tiene que decir: no, no me voy a ir con ustedes porque ustedes se van para tomar, ustedes se van para fumar. Yo no quiero hacer eso. Algunas veces soy yo el que tiene que decir: no, yo no puedo irme contigo ahí. ¿Y por qué? Y porque ustedes se van para esto y para esto, y yo no voy a hacer eso. ¿Para qué me voy a ir si no voy a hacer eso? Pero tenés que ir a compartir. Y si te echan de ese grupo. Pero no tenemos que participar en las obras infructuosas de maldad. No tenemos que hacerlo. No debemos de hacerlo. Y eso no significa ser apartado de la sociedad y estar en un cubito y nadie me quiere, todo sepa. No, eso significa que yo no voy a ser amigo de aquel que está engañando a su esposa. Yo no voy a ser amigo y no me voy a reír con aquel que se está jactando de que engañó a su marido. Yo no voy a ser amigo y amiga de aquel que está chismeando y está haciendo cosas malas. Ella va a saber y él va a saber de mí que conmigo no puede contar para eso. Yo no voy a ser un amigo incondicional para aquel que anda caminando en obras infructuosas de maldad. Si alguien camina en obras infructuosas de maldad y me llama a las 12 de la noche, yo no voy a ser su amigo porque le vaya a rescatar del motel engañando a su esposa. Yo no voy a participar en esas obras infructuosas de maldad. Él tiene que saber hasta dónde es mi límite. Somos amigos hasta un punto, es mi amistad hasta un punto, pero yo no tengo amistad cercana porque yo no quiero participar en las obras infructuosas porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Tenemos que tener carácter. Como cristiano yo tengo que tener carácter y decir: no, a mí no me vas a mandar a hacer eso. Yo no voy a hacer eso porque no lo quiero hacer, porque yo no soy así. David influenció en su generación correctamente y se levantaron muchos a matar gigantes. Si él se hubiese quedado ahí como un chico, otra vez con miedo, no hubiese influenciado, pero por Dios, él fue tomado para influenciar correctamente y a partir de ahí todos los gigantes fueron dominados por David y sus hombres. Debo ser lleno del Espíritu Santo para poder influenciar correctamente. No es cuestión de solamente saber la Biblia o saber la moral. Estamos en Efesios capítulo 5, versículo 18, continuando con todo esto que está diciendo. El apóstol escribe en el versículo 18 más adelante: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, si yo soy lleno de otra cosa, si soy lleno de mentira, la mentira me va a llevar. Si soy lleno de concupiscencia, la concupiscencia me va a llevar. Si soy lleno de murmuraciones, chisme, contienda, eso me va a llevar. Pero si soy lleno del Espíritu Santo, eso me va a guiar. Es eso lo que el apóstol está diciendo: no participéis en esas cosas, no seáis así, despiértense. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo para que sean guiados por el Espíritu Santo. No tienen que ser llenos de otras cosas para que eso le maneje. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios para poder ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si no somos llenos del Espíritu de Dios, de algo estamos llenos. No existe vaso vacío. De algo estamos llenos. De algo estamos llenos.
No existe una persona vacía. No existe una mente vacía. De algo se cargó. Ahora, ¿de qué se cargó? Esa es otra pregunta. ¿De qué me cargué yo? ¿De qué me estoy cargando? ¿Y qué me está dominando? ¿Me está dominando la ira? ¿Me está dominando el rencor? Me cargué de falta de perdón. ¿Me está dominando la mentira? Me cargué de engaños. ¿Me está dominando el celo? A lo mejor escuché demasiado chisme y demasiada murmuración y demasiadas cosas feas, o vi demasiada telenovela y me está dominando el celo. ¿Me está dominando el pecado? Estoy consumiendo con mi vista gente pecadora, hablando con gente pecadora, escuchando murmuraciones de gente pecadora. Estoy viendo todo eso y estoy dejando de lado la palabra de Dios y al Espíritu Santo de Dios, y no me estoy llenando de eso. ¿Y qué me va a dominar? El pecado. ¿Me está dominando la rebeldía? Me aparté de Dios, me fui de Dios. Así estés en la iglesia o estés afuera, si nos apartamos del Espíritu Santo de Dios, nos va a dominar alguna área de nuestra vida y nos va a llevar a ese lado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pablo escribe otra vez a su amado hijo Timoteo. 1:7. Pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, ¿dónde está ese espíritu en muchos creyentes, verdad? ¿Dónde está ese espíritu de poder? Tienen miedo hasta de salir a las 9 de la noche de su casa. Tienen miedo porque no sé por qué. Tienen miedo que alguien le asalte enfrente de su casa. Pero él es creyente. Él dice que Dios le guarda. Él dice que hay ángeles, pero tiene miedo. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Dónde está ese espíritu de amor en el creyente que no sabe amar? ¿Dónde está ese espíritu de amor en aquel creyente que solamente sabe juzgar y sabe criticar y sabe murmurar? ¿Dónde está ese espíritu de amor? ¿Dónde está ese espíritu de dominio propio en aquel creyente que se domina por el pecado y se deja dominar? ¿Dónde está? ¿Esto es mentira lo que dice acá? ¿Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio? Es que se tiene que tener la llenura del Espíritu Santo y se tiene que tener carácter para seguir buscando. Carácter hace que nosotros no abandonemos la lectura bíblica y la oración a pesar de que estamos sin dinero. Carácter hace que nosotros no abandonemos el venir a la iglesia en buscar de Dios a pesar de que estamos sin trabajo, sin dinero o cosas feas han pasado en nuestra vida. Carácter hace que yo me pare ante la circunstancia y diga no voy a abandonar a Dios a pesar de que amenacen mi vida. Carácter es lo que tuvo José ante la esposa de Potifar corriendo para no acostarse con ella. Carácter es lo que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego al decirle al faraón, a Nabucodonosor en ese lugar, decirle no vamos a adorar a esa estatua, así nos mates, no vamos a adorar. Carácter se necesita hoy en día para tener una persona de influencia. Y el carácter que nosotros tenemos que tener se encuentra aquí. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Yo tengo que tener carácter para tener dominio propio. Tengo que tener carácter para decir no al pecado. Tengo que tener carácter para decirle no. Tengo que tener ese espíritu de poder para decir no, a mí no me vas a dominar. A mí no me vas a manipular. ¿Me querés manipular? No me vas a manipular. Yo quiero obedecer a Dios. Y si no vas a estar conmigo para obedecer a Dios, entonces no estés. Carácter necesitamos. ¿Tenemos ese poder para vencer realmente al mundo? ¿Tenemos ese poder en nosotros para vencer las cosas malas realmente? La Biblia lo dice que sí.
La Biblia dice que tenemos ese poder dentro de nosotros, que Cristo venció y que nosotros podemos vencer. La Biblia lo menciona de esa manera. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El versículo 11 de Juan dice, porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9, 10 y 11. Entonces los que nacimos de Dios tenemos esa posibilidad de decirle no al pecado. ¿Cuántos han nacido de Dios en esta mañana? Necesitamos reconocer que nosotros no tenemos ese espíritu de que me lleva el viento. Me influencia. No, tenemos carácter para decir no al pecado. Tenemos ese espíritu que está dentro de nosotros y no tiene que el diablo llevarnos por todo viento. Me lleva la influencia. Me lleva. Ella pota. El pecado. Demasiado débil soy. Sos fuerte en el nombre de Jesús. Sos fuerte porque si el Espíritu de Dios está en ti, tienes el poder para decirle no al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si el Espíritu de Dios mora en ti, tiene la capacidad y tiene la autoridad. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Él nos perdonó, Él nos rescató y ahora somos amados por Dios y nos da esta autoridad. Vivir conforme a la voluntad y no al mundo. También en Primera de Juan 2:15 dice la palabra de Dios ahí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Dice ahí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad. Dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón que es Dios. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Lo que está diciendo aquí, si tu corazón te reprende a hacer algo malo, si tu corazón te motiva a hacer algo bueno y te está hablando tu conciencia de no hacer algo malo, mayor que tu conciencia es Dios que te está mirando. No lo hagas. No lo hagas, así sea por la conciencia, por Dios, no lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios está mirando, Dios está mirando. En el capítulo 5 de Primera de Juan, 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen en Jesús, el Hijo de Dios? Entonces tenemos la autoridad para vencer al mundo. Tú y yo tenemos esa autoridad. Nos falta carácter para decirle no. Nos falta desarrollar en nosotros el carácter para ser una buena influencia para mis hijos, para mi familia, para todos los que me rodean. Y para ser una buena influencia tengo que tener carácter y desarrollar en mí ese carácter. Porque mis nietos van a crecer bajo esa influencia. El nieto del rey Ezequías no pudo crecer bajo una buena influencia porque Manasés, el hijo de Ezequías, se dejó dominar por su concupiscencia, por sus deseos carnales y miró a las naciones vecinas. ¿Por quién te dejas influenciar? ¿A quién estás mirando? ¿Por quién nos dejamos influenciar? ¿Quién es nuestro, entre comillas, ídolo? ¿A quién, entre comillas, admiramos? Porque esa es la persona que va a influenciar en ti. Si admiras a Jesús, el Hijo de Dios, Él va a empezar a influenciar en ti. Pero si menospreciamos a Jesús, al Espíritu de Dios lo tenemos solamente como la lámpara de Aladino, que lo llamamos cuando hay necesidad, entonces esa persona del Espíritu Santo no va a influenciar en mí.
La persona del Espíritu Santo influencia en mí, me domina, me hace vivir correctamente si yo lo admiro, si yo lo amo, si yo lo adoro, si yo lo estimo, si yo lo honro. Pero ¿a quién admiramos? ¿A quién deseamos parecernos? ¿A quién estamos mirando todos los días y diciendo, wow, cómo quisiera ser como él? Esa persona va a influenciar en ti con todos sus defectos. Tenemos que cuidar que nuestros líderes de nuestra sociedad sean personas influyentes de buen corazón, sí, pero nosotros tenemos que cuidarnos también por quién dejarnos influenciar para que nosotros influenciemos correctamente a nuestros hijos. Para ser personas de buena influencia, tenemos que dejarnos influenciar por aquel que es el único que nos puede dar una buena influencia. ¿Quién es? Jesús. El único que nos puede influenciar correctamente es Jesús. El Espíritu de Dios tiene que trabajar en nuestra vida para que nos deje influenciar, para que nos influencie. Y no tenemos que dejarnos influenciar por la mentira del engaño, por la mentira del mundo, por todo lo que el mundo trae. Porque el mundo va a traer dinero, el mundo va a traer fama, el mundo va a traer tantas cosas que nos pueden ser apetecibles en un momento. Pero eso va a caer en una vuelta, va a caer sobre nosotros como un costal y nos va a derrumbar. Nos va a derrumbar. ¿Por quién nos dejamos influenciar? Es la pregunta para que nosotros podamos influenciar correctamente. Tenemos que tener carácter para decir, esa persona no va a influenciar en mí. Tenemos que tener carácter para decir, está bien, yo voy a ayudarle a él, voy a dejar que él me ayude, pero no me gusta lo que él es. Y no va a influenciar en mi vida. Tenemos que tener carácter para decir, no, esa persona no está actuando bien. Algunos se quieren dejar influenciar por un jefe de turno. Y porque el jefe de turno le está dando trabajo y le está dando palmadas en la espalda, ya todo le quiere copiar al jefe. El jefe se va al gimnasio, yo también me voy al gimnasio. El jefe se va y se compra una bicicleta, yo también quiero una bicicleta. El jefe tiene un celular de tal modo, yo también quiero ese celular. El jefe va a tener un hijo, yo también quiero un hijo. Es terrible, usted se puede reír, pero yo he conocido gente así, hasta el hijo quiere copiarle. Le quiere vestir a su hijo de tal forma que el jefe le vista a su hijo. Se deja influenciar tan fácil porque carecemos de líderes que nos influencian y porque nosotros no buscamos una buena influencia que está en la palabra de Dios y está en el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros tiene un diseño original de Dios. Yo no puedo pretender que ustedes se parezcan a mí, ni ustedes pretender que yo me parezca a ustedes. Cada uno tiene una influencia de Dios en su vida, un diseño original. ¿Y quién nos ayuda a descubrir? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios va a hacer que yo pueda ser una buena influencia para mi hijo. Que el Espíritu Santo de Dios va a hacer que yo sea una buena influencia para mi esposa como esposo. Que yo no sea alguien que la destruya, sino que la levante y la estime. El Espíritu Santo de Dios va a enseñarme a ser un buen papá, que yo no sea alguien que destruya a mis hijos, sino que los levante y que los anime. El Espíritu Santo de Dios va a hacer que yo sea una persona de buena influencia en mi barrio, en donde yo estoy, de tal forma que nadie pueda levantar el dedo y acusarme, ese me robó mi gallina, por decir algo. Y ese es el motivo por el cual el Evangelio no crece. Porque carecemos de creyentes que influencien correctamente. Cuando el creyente va a abrir la boca a predicar el Evangelio, el otro dice, ¿quién me va a decir? ¿Y si así es el Cristo que él tiene? ¿De qué le sirve ir a la iglesia? Y no acepta nuestro Evangelio. No acepta el Evangelio. Cuando hay personas creyentes cambiadas de vida, influenciadas por el Espíritu, actuando correctamente, las personas vienen y dicen, ¿qué puedo hacer? Decime algo. El otro encuentra la posibilidad y le dice, ¿sabes que tenés que entregar tu vida a Cristo? Tenés que convertirte. No es por lo que yo le dé, es por lo que yo pueda hacer como influencia para Él. Es necesario como cristianos ser personas de buena influencia. Es necesario como cristianos que el Espíritu Santo influencie nuestra vida todos los días.
para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Yo necesito que el Espíritu Santo esté todos los días. Mi oración, una de las oraciones de todos los días, Espíritu Santo, guíame a ser un buen padre, a ser un buen esposo. ¿Por qué no sé serlo? Aquel que dice saberlo todo, todavía no sabe que su orgullo está más encima de toda su vida. No sabemos todo, aprendemos. Hay un dicho que dice, aprendemos a ser padres, aprendemos a ser hijos cuando somos padres y aprendemos a ser padres cuando ya somos abuelos. Es decir, que se valora más al papá y a la mamá cuando tú tienes un hijo. Y se valora más al papá cuando ya eres abuelo, al nieto, cuando ya tienes nietos. Entonces, cuando nosotros vemos ese ejemplo claro en la vida, podemos decir, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios influencie en nuestra vida, porque yo no sé toda la Biblia y no sé todo lo que hay que saber en la vida, pero necesito que el Espíritu Santo de Dios trabaje en mí, porque Él sí sabe. Jesús dijo, Él los guiará a toda verdad. ¿Quién nos guiará a toda verdad? El Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. A ver, diga conmigo, el Espíritu Santo me guiará a toda verdad. Tengo que dejarme influenciar por Él. Tengo que dejarme manejar por Él. De otra forma es difícil. Yo quiero orar contigo en esta mañana, pedirte que puedas cerrar tus ojitos ahí donde estás. Quiero hablar en esta mañana brevemente de lo que es ser una persona de influencia y de cuán necesario es tener buena influencia. La sociedad necesita personas influyentes. Nuestra sociedad carece de personas de influencia buena muchas veces. Por eso la sociedad no sabe qué elegir cuando hay un día de votación.